¿Sientes que hay algo extraño en tu casa? Como si el ambiente siempre estuviera pesado. Como si, por más que rezases, la paz nunca llegase de verdad. Ya sucedió de todo dar mal de una hora a la otra. Enfermedades repentinas, peleas, familiares sin motivo, pérdida de dinero, cansado inexplicable, insomnio, incluso pesadelos constantes o la sensación de ser observado. ¿Será que esto es coincidencia? ¿O será que hay alguna abertura espiritual dentro de tu casa? ¿No estás conviviendo todos los días con objetos que traen maldición, energías sombrías o presencias que bloquean la acción de los ángeles? El Papa León XIV nos hizo una alerta directo y urgente. Hay objetos en muchos hogares católicos que nunca deberían estar allí. Y él no está hablando solo de objetos ligados a la brujería o magia negra. No, el mayor peligro está justamente en los objetos que parecen inofensivos, pero esconden una carga espiritual perversa. Y si yo te dijera que el Papa León XIV reveló cuáles son los 3 objetos que necesitas sacar de tu casa inmediatamente, y que él aún enseñó cómo protegerse después de liberarse de ellos, para que tu hogar vuelva a ser un lugar de benedicción, salud, luz y protección divina, esas enseñanzas no están en cualquier lugar, no son para cualquiera, son revelaciones reservadas para los hijos y hijas que están sedentos por la verdad, que desean proteger su hogar del mal y blindar a su propia familia con la luz de Dios. No llegaste aquí por acaso. No fue el algoritmo, fue el Espíritu Santo que te trajo. Tal vez estés viviendo bajo un peso espiritual sin entender de dónde viene. Tal vez la respuesta esté en algo que tú mismo colocaste dentro de tu casa. Papa León XIV, en sus años de dirección espiritual, vio con sus propios ojos lo que ciertos objetos causaron en la vida de personas buenas e inocentes. Familias destruidas, hijos que se afastaron de la fe, casamientos que se rompieron, personas que cayeron en vicios, todo esto por una pequeña brecha que fue abierta a través de un objeto impuro, contaminado o amaldizuado. Y no quedó en silencio, escribió, alertó, intercedió. Y ahora este mensaje está llegando a ti, porque tal vez esta sea tu última oportunidad de cerrar la puerta que el enemigo entró. ¿Quieres saber cuáles son estos objetos? ¿Quieres proteger tu casa como los santos lo protegían? ¿Quieres devolver la paz, la salud y la bendición que parecen haber desaparecido de tu hogar? Entonces quédate hasta el final de este video, porque el Papa León XIV te revelará todo. Y al final, él mismo enseñará una oración que puedes hacer para consagrar tu casa al Espíritu Santo y cortar cualquier influencia maligna que esté escondida en ella. Pero antes de seguir, respóndeme en los comentarios. ¿Sientes que hay algo malo en tu casa? ¿Que la paz se fue y no sabes por qué? Conta tu experiencia. Vamos a orar por ti. Y si crees en el poder de la fe, en la protección espiritual y en el llamado de los santos para una vida más pura y santa, entonces haz clic en me gusta y suscríbete ahora mismo en este canal. Porque quien se une a este canal y vive lo que es enseñado aquí, está abriéndose a una corriente de oración y protección que ya cambió la vida de miles. No estás solo. Y ahora quiero conducirte a uno de los mayores alertas espirituales que el Papa León XIV ya reveló. Una alerta que hizo después de visitar personalmente una casa donde la destrucción parecía inevitable, hasta que algo muy misterioso sucedió. Lo que estás a punto de escuchar no es boato, superstición o exagero popular. Es una verdad espiritual profunda, reconocida y enseñada por el propio Papa León XIV con base en relatos de exorcistas, directores espirituales y testimonios auténticos de fieles que sufrieron graves consecuencias espirituales dentro de sus propias casas. Durante una audiencia privada con un grupo de líderes espirituales que trabajan con libertación y discernimiento, el Papa León XIV escuchó una serie de relatos que tenían algo en común. Familias que vivían sobre constantes tribulaciones espirituales, sin saber el motivo, enfermedades que vinieron una después de la otra, luchas inexplicables entre padres y hijos, una tristeza constante flotando en el aire, hijos que abandonaban la fe sin motivo aparente, casas donde todo parecía dar mal, a pesar de la fe y de la oración. Fue entonces que al escuchar estos relatos, el Papa hizo una pausa larga, oró en silencio y dijo: hay casas donde el mal fue invitado a entrar, no con palabras, pero con objetos. Él explicó que en muchos de estos casos, la raíz espiritual del problema no estaba en las personas, sino en ciertos objetos dentro del hogar. Objetos cargados, espiritualmente impuros o incluso amaldizuados. Y lo más asombrante no siempre son estos. Objetos son obviamente malignos. En realidad, los más peligrosos son aquellos que parecen normales.
El Papa León XIV confirmó con base en documentos y testimonios recibidos en el Vaticano que muchos hogares se convirtieron en ambientes espiritualmente vulnerables por causa de 3 tipos de objetos específicos, y declaró con firmeza: quien guarda estos objetos dentro de casa, sin saberlo, puede estar atrayendo perturbaciones, bloqueando gracias y hasta abriendo brechas para influencias demoníacas. Estas palabras no fueron ditas de forma sensacionalista, fueron ditas con dolor, con compasión y con el deseo de despertar al rebaño de Cristo. Pues, como el Papa mismo afirmó, el enemigo de Dios es sutil, se esconde y muchas veces se disfraza dentro de aquello que las personas más aman. En una de sus catequesis sobre pureza espiritual del hogar, el Papa León XIV hizo la cuestión de recordar que no todo mal entra por la puerta de la frente. Muchos entran escondidos, como si fueran inofensivos, y cuando nos damos cuenta, el ambiente está contaminado, la alma de la casa está herida. Él contó el caso de una familia católica de Europa que por más que rezase, jejuase y buscase confesión, no conseguía restaurar la paz en el hogar. Todo parecía trabado. La salud de los hijos, las finanzas, el casamiento, hasta que, por orientación espiritual de un padre exorcista, decidieron examinar profundamente cada objeto de la casa. Y fue entonces que encontraron en el fondo de una caja antigua un regalo que habían recibido hace años, una imagen decorativa con origen desconocida, ligada a prácticas paganas. Incluso sin saberlo, esa imagen estaba cargada espiritualmente. Cuando la retiraron y consagraron el hogar con oración y agua benta, la atmósfera cambió, la paz regresó, el hogar respiró. Este y muchos otros testimonios llegaron a las manos del Papa, y movido por el Espíritu Santo, él decidió reunir los 3 objetos más peligrosos que aún hoy se esconden en las casas católicas, y preparar una alerta pastoral sobre ellos. No es magia, no es superstición, es realidad espiritual. Y él deja eso muy claro. Dios actúa a través de los signos sagrados, pero el enemigo también intenta actuar a través de los signos corrompidos. ¿Sabes lo que está guardado en sus cajas? ¿Conoces la historia de los objetos que heredaron de alguien? ¿Será que sin percibir estás manteniendo dentro de tu casa un canal de perturbación espiritual? Es por eso que el Papa León XIV rompió el silencio, porque él sabe que muchas familias están sufriendo por no saberlo. Y él desea, con ese enseñamiento, rescatar la luz que se fue apagando dentro de los hogares. Y ahora, con profundo senso de responsabilidad espiritual, nos vamos a revelar cuáles son los 3 objetos que el Papa identificó como espiritualmente peligrosos. Y más importante aún, te vamos a enseñar cómo actuar para protegerte después de removerlos. Porque no basta dejar fuera, es necesario limpiar espiritualmente, es necesario cerrar el hogar, es necesario consagrar cada ambiente a la luz de Dios. Misterio número 1. Objetos heredados de personas que murieron en pecado grave. El Papa León XIV fue claro en su alerta: cuando alguien muere en estado de grave afastamiento de Dios, su memoria y sus bienes pueden cargar una atmósfera espiritual de perturbación. Muchos fieles mantienen dentro de casa ropas, joyas, cartas, retratos, libros y objetos personales de familiares fallecidos sin considerar el estado espiritual en que aquella persona murió. Y el Papa alerta: el enemigo se aprovecha de la ignorancia espiritual. Él se ancora en aquello que no fue consagrado, en aquello que fue marcado por la dolor, por el vicio, por la rebelión contra Dios. ¿Cuántos objetos guardas por apego emocional, pero que pertenecían a alguien que vivió una vida afastada de la fe? ¿Ya te preguntaste por qué, desde que trajiste aquel mueble o aquel retrato para dentro de casa, el ambiente se volvió más tenso, más frío, más cargado? El Papa nos enseña que la alma de quien partió pertenece a Dios, pero los rastros que quedaron necesitan ser purificados. Por eso, él orienta: nunca guarde objetos de alguien que vivió en el ocultismo, que zumbaba de la fe, que cultivaba vicios o murió en rebelión espiritual. Si estos objetos no pueden ser descartados, llévenlos hasta un sacerdote para bendición y discernimiento. Lo mejor es desapegar, orar por la alma de la persona y consagrar el hogar con agua benta y sal exorcizada. Y él concluye: la casa debe ser lugar de vida, no de prisión para energías de la muerte. Misterio número 2. Símbolos espirituales, falsificados o contaminados. Este es tal vez el más sorprendente de los 3. Papa León XIV alertó con firmeza: el enemigo sabe disfrazarse de ángel de luz, y hay crucifixos, terzos y imágenes que, en vez de proteger, contaminan. No es todo el crucifijo que carga la bendición de la cruz de Cristo.
Infelizmente, hay muchos objetos vendidos como religiosos, pero que fueron producidos sin respeto, sin fe e incluso con intenciones espirituales contrarias a la Iglesia. Símbolos falsos, terzos fabricados para fines de superstición, medallas de santos que nunca existieron, o aún, objetos que pasaron por rituales ocultos antes de ser vendidos. El Papa fue incisivo. Puedes estar usando un símbolo que debería protegerte, pero que te está enfraqueciendo espiritualmente. Esto sucede mucho con terzos coloridos, con símbolos de signos o figuras extrañas, medallas sin origen clara, compradas en tiendas esotéricas, imágenes de la Virgen María con fisionomías distorsionadas, trazos no cristianos, crucifixos donde Cristo tiene expresión demoníaca o es representado sin cruz, y lo peor, muchos usan estos objetos en el pescozo, en el travesero, en el coche o en el cuarto de las niñas. El enseñamiento del Papa es directo. Ningún objeto religioso debe entrar en su casa sin ser abençoado. Siempre pide discernimiento espiritual al adquirir algo sagrado. Prefiere objetos que vienen de fuentes católicas confiables y que hayan sido producidos por manos consagradas a la fe. Y él nos deja una pregunta retórica que debe ecoar en el corazón. Si hasta los ángeles mal se disfrazan de luz, ¿por qué confiarías ciegamente en cualquier objeto que se diga santo? Misterio núcleo 3. Objetos de prácticas místicas, supersticiosas o ocultistas. Este es el más obvio para muchos, pero aún más ignorado por miles de familias católicas. El Papa León XIV afirmó: no se puede servir a dos señores. Quien confía en la protección de Dios no debe mantener símbolos paganos o supersticiosos dentro de casa, y aún así muchos siguen. Figuras de Buda para atraer prosperidad. Ojo griego contra la enveja. Cristales y piedras para equilibrar la energía. Imágenes egipcias, ciganas, indígenas o asiáticas con fondo espiritual no cristiano. Cerraduras, filtros de sueños, cartas de tarot, runas, bucios, libros de horóscopo, astrología, simpatías o magia blanca. Papa León XIV denuncia con coraje: la superstición es la intentación de controlar lo invisible sin Dios, y eso es una grave desorden espiritual. ¿Cuántas casas católicas tienen crucifixo en la sala, pero también tienen ojo turco en la puerta y cristal en la ventana? ¿Cuántos padres rezan el terzo, pero guardan en cajas medallas recibidas en rituales esotéricos? No te engañes, el mal entra disfrazado de bien. Y cuando estas cosas son traídas para dentro del hogar, incluso por curiosidad, decoración o presente de alguien, el ambiente comienza a ser espiritualmente confuso. Papa León XIV dejó claro: juega fuera con coraje. No venda, no doy. Renuncia en voz alta al espíritu de superstición. Haga un acto de fe. Reza al creyente, al terzo, y pide protección al Espíritu Santo. Consagre la casa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y alerta: no se puede brincar con lo invisible. Lo que no viene de Dios, aunque parezca bonito, atrae confusión. Estos son los tres objetos que, según el Papa León XIV, no pueden permanecer en un hogar que desea paz, bendición y protección espiritual. Y la pregunta que nos deja es clara: ¿estás dispuesto a elegir entre la seguridad de Dios y el apego a cosas que pueden estar alimentando el mal en tu casa? El Papa no trae este enseñamiento para asustar, sino para libertar. Nos conduce con amor, pero también con firmeza, a entender que nuestra casa necesita ser como el tabernáculo, pura, consagrada, cerrada con la luz del cielo. Y ahora que conoces la verdad, es hora de actuar. Ahora que el Papa León XIV nos reveló cuáles son los tres objetos que más amenazan la paz y la protección espiritual de los hogares católicos, es hora de entender la profundidad de lo que fue dicho. No te llamaron solo para escuchar. Te llamaron para elegir entre el conforto de mantener todo como está o el acto valiente de purificar tu casa y liberar a tu familia de las amarras espirituales invisibles. Vamos a rehacer la jornada. ¿Qué descubriste? Objetos heredados de personas que murieron en pecado grave pueden ser portadores de peso espiritual. Símbolos religiosos falsificados, no abençoados o contaminados, no protegen, enfraquecen. Objetos ligados a prácticas supersticiosas, místicas o ocultistas abren puertas espirituales peligrosas, incluso cuando son usados por decoración. Y tal vez ahora te estés preguntando, ¿pero por qué eso afasta las bendiciones? ¿Por qué objetos pueden impedir la gracia de Dios? El Papa León XIV responde con sabiduría:
Dios respeta nuestra libertad y si permitimos que cosas impuras permanezcan en nuestro hogar, Él espera que tomemos una actitud antes de derramar su paz. Es como si la gracia estuviera al lado de afuera, golpeando la puerta, pero al lado de adentro hay ruidos, interferencias, sombras. Es necesario hacer silencio, limpar el terreno y abrir espacio para que la luz entre. Y aquí está el enseñamiento central: la bendición no habita donde hay desorden espiritual. Es por eso que, incluso rezando, muchos católicos aún no experimentan libertad total, porque continúan repitiendo estos 3 errores graves. Error ningún: pensar que solo la oración es que es suficiente. Sin tomar actitudes concretas, la oración es poderosa. Pero como dice la Escritura, la fe sin obras es muerta. Tiago 2:17, Papa León XIV enseña: quien solo reza, pero no tiene coraje de limpiar lo que está contaminado, está intentando servir a 2 señores. Necesitas actuar, abrir armarios, tocar gavetas olvidadas, mirar con ojos espirituales para dentro de tu hogar. Error núcleo 2: apegarse emocionalmente a objetos cargados. Muchas veces el enemigo se esconde en el afecto. Pero era de mi abuela, fue un regalo de mi mejor amiga. Es tan bonito, me recuerda a mi padre. Pero si aquel objeto está trayendo perturbación espiritual, necesitas elegir entre la recuerda y la paz. Papa León XIV advierte: el diablo se esconde donde hay apego, y la libertad empieza en el desapego. Error núcleo 3: eliminar el objeto, pero no consagrar el espacio. Muchos católicos dejan fuera lo que es impuro, pero se pierden de cerrar espiritualmente el espacio. Y el Papa es directo: cuando expulsas el mal, debes llenar el vacío con la presencia de Dios. Por eso aquí está lo que debes hacer ahora. ¿Qué hacer ahora? El paso a paso de la purificación espiritual del hogar. Uno examine su casa con coraje y fe. Abra gavetas, armarios, cajas. Separe todo lo que se encaja en los 3 misterios revelados. 2. Haga una oración de renuncia. Diga en voz alta: en nombre de Jesús, renuncio a todo objeto que no viene de Dios. Pido que el Espíritu Santo revele lo que necesita ser purificado en mi casa. 3. Desfázase del objeto con firmeza. No doy ni revenda. Jóguelo fuera o queme con oración. 4. Purifique la casa con sacramentos. Use agua benta en los cómodos trazando el señal de la cruz en las puertas. Use sal exorcizado. Si tienes acceso, coloque un crucifixo abenzoado en la entrada principal. Saco reza en familia. Reza un rosario completo. Entregue el hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Haga un momento de oración y consagración. El Papa León XIV compartió en una homilia el testimonio de una mujer que sufría de insomnio hace 15 años. Había hecho tratamientos, usado remedios, intentado terapias. Nada funcionaba. Hasta que un día, orientada por un padre, se deshizo de una imagen que mantenía en el cuarto, un regalo de una antigua amiga ligada al espiritismo. Al mismo día durmió en paz, y al mes siguiente su hija, que estaba afastada de la fe, volvió a ir a la misa. Otro testimonio citado por el Papa fue el de un joven que, al eliminar libros de ocultismo de la habitación heredada de su abuelo, se vio libre de pensamientos suicidas que lo perseguían hace años. Él mismo dijo: yo no sabía que vivía con las oscuras. Ahora siento que el aire en casa es diferente. Estas transformaciones son reales, porque Dios responde a la coraje. Y cuando alguien actúa con fe, los cielos se mueven. Tienes ahora el conocimiento que muchos no tienen. Sabes lo que tienes que hacer. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti llama por la mudanza. Sientes que no puedes continuar viviendo con las puertas abiertas para el mal. Sabes que algo necesita ser hecho. No mañana, pero ahora. Y es por eso que el Papa León XIV nos enseñó un camino espiritual práctico para todos los que desean, de verdad, traer paz, luz y protección para dentro del propio hogar. Pero antes de revelar lo que es importante dejar claro que este desafío no es para los fracos en la fe, no es para los curiosos, ni para los que solo quieren intentar. Es para los que están dispuestos a luchar por su casa. Es para los que desean que Dios reine en cada lado de su familia. Si aceptas vivir este compromiso con fe y firmeza, aquí está el desafío. El desafío de los 7 días de purificación espiritual del hogar. Durante los próximos 7 días vas a 1. Remover un objeto sospechoso por día de su casa. Reza antes de empezar, pidiendo que el Espíritu Santo te muestre lo que necesita salir. Confía en su intuición espiritual.
Si algo te trae dudas, es mejor retirarlo. A cada remoción diga, en nombre de Jesús, corto toda influencia espiritual que este objeto haya traído a mi casa. 2. Rezar el rosario completo todos los días, pidiendo libertad del hogar. Ofrezca cada misterio por una parte de la casa, sala, cocina, cuarto, etc. Visualice la luz de Dios penetrando los cómodos, iluminando todo lo que está escondido. 3. Consagrar cada cómodo con agua benta. Pase con reverencia. Trace el señal de la cruz en las puertas. Reza el Salmo 91 en voz alta al finalizar cada cómodo. Aquel que habita en el esconderijo del Altísimo. 4. Hacer un acto de renuncia diario. O todos los días declare, renuncio a toda influencia espiritual que no venga de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. 5. Colocar una imagen de Nuestra Señora o del Sagrado Corazón de Jesús en la entrada de la casa. La imagen debe ser bendecida. Será el señal visible de la consagración de su hogar. Este desafío es simple pero espiritual y profundamente eficaz. Papa León XIV dice, el mal se alimenta del silencio y de la omisión. Cuando la luz se levanta con decisión, se pierde la fuerza. Y es exactamente eso que vas a hacer, levantarte con la luz. Imagina lo que puede suceder después de 7 días. El ambiente de tu casa será más leve. Podrás dormir con más paz. Las peleas se cerrarán. Tu oración será más fuerte. Tus hijos comenzarán a volver al camino de Dios. Las puertas de bendiciones que estaban cerradas comenzarán a abrirse. Pero hay un secreto aquí. Todo esto solo se manifiesta cuando hay perseverancia. Es por eso que el Papa nos recuerda. Dios se agrada a aquellos que tienen constancia. El bien no viene del impulso, sino de la fidelidad. Ahora, si aceptas este desafío, confirme en los comentarios con la frase «Yo acepto el desafío». Voy a purificar mi hogar en nombre de Jesús. Y si quieres, escriba también de qué ciudad nos está viendo. Porque sí, vamos a orar por ti y por tu casa. No tengas miedo. No estás solo en esta batalla. Hay una multitud de fieles alrededor del mundo haciendo este mismo desafío. Hay santos intercediendo por ti. Hay un papa rezando por ti. Pero hay que empezar. Hoy, ahora, en este momento. No dejes para mañana. Cada minuto que demoras, el mal sigue alimentándose de la brecha que está abierta. Compartir este video con alguien que te ama y que necesita saber de esto. Salve este mensaje. Vuelve todos los días y firme tu propósito con fe, porque quien persevera en este desafío verá con sus propios ojos la victoria de Dios en su casa. Ahora que escuchaste la verdad, ahora que el Papa León XIV abrió sus ojos espirituales para los peligros ocultos dentro de su casa, ahora que has sido desafiado a actuar, a purificar, a consagrar, es hora de cerrar las puertas del mal y abrir las ventanas del cielo. No importa cuántos años tu casa haya sido herida espiritualmente, no importa si cometiste errores en el pasado, si guardaste objetos impuros por ignorancia, o si has intentado librarte de todo y aún así sentiste que aún había oscuridad. Hoy, en este momento exacto, empieza un nuevo tiempo, porque la luz solo necesita una fresta para entrar, y tú estás abriendo esta fresta ahora. El Papa León XIV siempre repitió en sus homilías sobre la liberación del hogar. La casa consagrada se convierte en una muralla contra las oscuridades, no porque sea perfecta, sino porque fue entregada al Dios vivo, y es exactamente eso que vamos a hacer ahora. Si es posible, cierra tus ojos, respira profundamente. Si estás con tu familia, invítalos a rezar con ti. Si estás solo, recuerda, el cielo entero se une a tu oración en este momento. Oración guiada de consagración espiritual del hogar. Señor Jesucristo, te adoramos y te reconocemos como el único Señor de esta casa. Pedimos ahora, con toda humildad, que tu sangre preciosa purifique cada cuarto, cada pared, cada objeto que aquí está. Si aquí entró algo que no viene de ti, lo rechazamos ahora en tu nombre y pedimos, lava este hogar con tu Espíritu Santo. Nosotros consagramos cada espacio de esta casa. La sala donde nos reunimos, la cocina donde compartimos el pan, los cuartos donde descansamos, las ventanas, las puertas, los espejos, los cantos. Que todo aquí sea templo de tu presencia. Inmaculado, Corazón de María, Madre de Dios y nuestra Madre. Entra ahora en este hogar con tu manto de pureza. Toca las heridas espirituales escondidas en esta casa. Cura memorias, disuelve maldiciones, expulsa todo espíritu contrario a la luz.
sagrado. Corazón de Jesús, cela esta casa con tu misericordia. Coloca tus ángeles en las puertas y las ventanas, para que nada del enemigo tenga acceso a este hogar. San Miguel Arcángel, defiéndonos en el combate, sea este hogar tu campo de vigilancia y tu misión de protección. Y nosotros declaramos, a partir de hoy, esta casa es consagrada a Dios. Esta casa pertenece a la luz. Esta casa será abrigo de bendiciones, fuente de cura y territorio sagrado de la presencia de Dios. Amén. Ahora respira profundo. La paz que estás sintiendo en este momento no es una ilusión. Ella es fruto de la presencia de Dios respondiendo a su fe. Papa León XIV nos enseñó que no hay casa oscura demasiado que no pueda ser iluminada. No hay dolor que Dios no pueda transformar en bendición. No estás más solo. A partir de este video, tu casa comenzó una jornada espiritual de restauración. Pero recuerda, la luz necesita ser alimentada todos los días. Sigue orando, sigue limpiando el ambiente con fe, sigue rechazando todo lo que no pertenece a Dios. Y nunca te olvides, cuando tú purificas tu hogar, tú también estás purificando tu propia alma. El ambiente en el que vives molda el ambiente en el que tu alma respira. Por eso, cuide con celo. Ahora te invito a dejar aquí en los comentarios de cuál ciudad nos estás viendo. Y si quieres, deja el nombre de tu familia en tu hogar. Vamos a orar por ti todos los días, uno por uno. Y si este mensaje tocó tu corazón, inscríbete ahora en este canal. Aquí no es solo contenido, es batalla espiritual, es dirección, es cura. Es el reflejo de lo que Papa León XIV se viene enseñando a toda la iglesia. El hogar cristiano necesita ser nuevamente un santuario. Compartir este mensaje con alguien que te ama. No te imaginas cuántas casas están aprisionadas sin saber. Si puedes ser canal de libertad para alguien, sea ahora. Que Dios te bendiga, que el Inmaculado Corazón de María te cubra y que los ángeles del Señor nunca dejen de habitar su casa. Amén. ¿Sientes que hay algo extraño en tu casa? Como si el ambiente siempre estuviera pesado. Como si, por más que rezases, la paz nunca llegase de verdad. Ya sucedió de todo dar mal de una hora a la otra. Enfermedades repentinas, peleas, familiares sin motivo, pérdida de dinero, cansado inexplicable, insomnio, incluso pesadelos constantes o la sensación de ser observado. ¿Será que esto es coincidencia? ¿O será que hay alguna abertura espiritual dentro de tu casa? ¿No estás conviviendo todos los días con objetos que traen maldición, energías sombrías o presencias que bloquean la acción de los ángeles? El Papa León XIV nos hizo una alerta directo y urgente. Hay objetos en muchos hogares católicos que nunca deberían estar allí. Y él no está hablando solo de objetos ligados a la brujería o magia negra. No, el mayor peligro está justamente en los objetos que parecen inofensivos, pero esconden una carga espiritual perversa. Y si yo te dijera que el Papa León XIV reveló cuáles son los 3 objetos que necesitas sacar de tu casa inmediatamente, y que él aún enseñó cómo protegerse después de liberarse de ellos, para que tu hogar vuelva a ser un lugar de benedicción, salud, luz y protección divina, esas enseñanzas no están en cualquier lugar, no son para cualquiera, son revelaciones reservadas para los hijos y hijas que están sedentos por la verdad, que desean proteger su hogar del mal y blindar a su propia familia con la luz de Dios. No llegaste aquí por acaso. No fue el algoritmo, fue el Espíritu Santo que te trajo. Tal vez estés viviendo bajo un peso espiritual sin entender de dónde viene. Tal vez la respuesta esté en algo que tú mismo colocaste dentro de tu casa. Papa León XIV, en sus años de dirección espiritual, vio con sus propios ojos lo que ciertos objetos causaron en la vida de personas buenas e inocentes. Familias destruidas, hijos que se afastaron de la fe, casamientos que se rompieron, personas que cayeron en vicios, todo esto por una pequeña brecha que fue abierta a través de un objeto impuro, contaminado o amaldizuado. Y no quedó en silencio, escribió, alertó, intercedió. Y ahora este mensaje está llegando a ti, porque tal vez esta sea tu última oportunidad de cerrar la puerta que el enemigo entró. ¿Quieres saber cuáles son estos objetos? ¿Quieres proteger tu casa como los santos lo protegían? ¿Quieres devolver la paz, la salud y la bendición que parecen haber desaparecido de tu hogar? Entonces quédate hasta el final de este video, porque el Papa León XIV te revelará todo. Y al final, él mismo enseñará una oración que puedes hacer para consagrar tu casa al Espíritu Santo y cortar cualquier influencia maligna que esté escondida en ella. Pero antes de seguir, respóndeme en los comentarios. ¿Sientes que hay algo malo en tu casa? ¿Que la paz se fue y no sabes por qué?
conta tu experiencia. Vamos a orar por ti. Y si crees en el poder de la fe, en la protección espiritual y en el llamado de los santos para una vida más pura y santa, entonces haz clic en me gusta y suscríbete ahora mismo en este canal. Porque quien se une a este canal y vive lo que es enseñado aquí, está abriéndose a una corriente de oración y protección que ya cambió la vida de miles. No estás solo. Y ahora quiero conducirte a uno de los mayores alertas espirituales que el Papa León XIV ya reveló. Una alerta que hizo después de visitar personalmente una casa donde la destrucción parecía inevitable, hasta que algo muy misterioso sucedió. Lo que estás a punto de escuchar no es boato, superstición o exagero popular. Es una verdad espiritual profunda, reconocida y enseñada por el propio Papa León XIV con base en relatos de exorcistas, directores espirituales y testimonios auténticos de fieles que sufrieron graves consecuencias espirituales dentro de sus propias casas. Durante una audiencia privada con un grupo de líderes espirituales que trabajan con libertación y discernimiento, el Papa León XIV escuchó una serie de relatos que tenían algo en común. Familias que vivían sobre constantes tribulaciones espirituales, sin saber el motivo, enfermedades que vinieron una después de la otra, luchas inexplicables entre padres y hijos, una tristeza constante flotando en el aire, hijos que abandonaban la fe sin motivo aparente, casas donde todo parecía dar mal, a pesar de la fe y de la oración. Fue entonces que al escuchar estos relatos, el Papa hizo una pausa larga, oró en silencio y dijo: hay casas donde el mal fue invitado a entrar, no con palabras, pero con objetos. Él explicó que en muchos de estos casos, la raíz espiritual del problema no estaba en las personas, sino en ciertos objetos dentro del hogar. Objetos cargados, espiritualmente impuros o incluso amaldizoados. Y lo más asombrante no siempre son estos. Objetos son obviamente malignos. En realidad, los más peligrosos sí son aquellos que parecen normales. El Papa León XIV confirmó con base en documentos y testimonios recibidos en el Vaticano que muchos hogares se convirtieron en ambientes espiritualmente vulnerables por causa de 3 tipos de objetos específicos, y declaró con firmeza: quien guarda estos objetos dentro de casa, sin saberlo, puede estar atrayendo perturbaciones, bloqueando gracias y hasta abriendo brechas para influencias demoníacas. Estas palabras no fueron ditas de forma sensacionalista, fueron ditas con dolor, con compasión y con el deseo de despertar al rebaño de Cristo. Pues, como el Papa mismo afirmó, el enemigo de Dios es sutil, se esconde y muchas veces se disfraza dentro de aquello que las personas más aman. En una de sus catequesis sobre pureza espiritual del hogar, el Papa León XIV hizo la cuestión de recordar que no todo mal entra por la puerta de la frente. Muchos entran escondidos, como si fueran inofensivos, y cuando nos damos cuenta, el ambiente está contaminado, la alma de la casa está herida. Él contó el caso de una familia católica de Europa que por más que rezase, jejuase y buscase confesión, no conseguía restaurar la paz en el hogar. Todo parecía trabado. La salud de los hijos, las finanzas, el casamiento, hasta que, por orientación espiritual de un padre exorcista, decidieron examinar profundamente cada objeto de la casa. Y fue entonces que encontraron en el fondo de una caja antigua un regalo que habían recibido hace años, una imagen decorativa con origen desconocida, ligada a prácticas paganas. Incluso sin saberlo, esa imagen estaba cargada espiritualmente. Cuando la retiraron y consagraron el hogar con oración y agua benta, la atmósfera cambió, la paz regresó, el hogar respiró. Este y muchos otros testimonios llegaron a las manos del Papa, y movido por el Espíritu Santo, él decidió reunir los 3 objetos más peligrosos que aún hoy se esconden en las casas católicas, y preparar una alerta pastoral sobre ellos. No es magia, no es superstición, es realidad espiritual. Y él deja eso muy claro. Dios actúa a través de los signos sagrados, pero el enemigo también intenta actuar a través de los signos corrompidos. ¿Sabes lo que está guardado en sus cajas? ¿Conoces la historia de los objetos que heredaron de alguien? ¿Será que sin percibir estás manteniendo dentro de tu casa un canal de perturbación espiritual? Es por eso que el Papa León XIV rompió el silencio, porque él sabe que muchas familias están sufriendo por no saberlo. Y él desea, con ese enseñamiento, rescatar la luz que se fue apagando dentro de los hogares. Y ahora, con profundo senso de responsabilidad espiritual, nos vamos a revelar cuáles son los 3 objetos que el Papa identificó como espiritualmente peligrosos. Y más importante aún, te vamos a enseñar cómo actuar para protegerte después de removerlos. Porque no basta dejar fuera,
Es necesario limpiar espiritualmente. Es necesario cerrar el hogar. Es necesario consagrar cada ambiente a la luz de Dios. Misterio número 1. Objetos heredados de personas que murieron en pecado grave. El Papa León XIV fue claro en su alerta: cuando alguien muere en estado de grave afastamiento de Dios, su memoria y sus bienes pueden cargar una atmósfera espiritual de perturbación. Muchos fieles mantienen dentro de casa ropas, joyas, cartas, retratos, libros y objetos personales de familiares fallecidos sin considerar el estado espiritual en que aquella persona murió. Y el Papa alerta: el enemigo se aprovecha de la ignorancia espiritual. Él se ancora en aquello que no fue consagrado, en aquello que fue marcado por la dolor, por el vicio, por la rebelión contra Dios. ¿Cuántos objetos guardas por apego emocional, pero que pertenecían a alguien que vivió una vida afastada de la fe? ¿Ya te preguntaste por qué, desde que trajiste aquel mueble o aquel retrato para dentro de casa, el ambiente se volvió más tenso, más frío, más cargado? El Papa nos enseña que la alma de quien partió pertenece a Dios, pero los rastros que quedaron necesitan ser purificados. Por eso, él orienta: nunca guarde objetos de alguien que vivió en el ocultismo, que zumbaba de la fe, que cultivaba vicios o murió en rebelión espiritual. Si estos objetos no pueden ser descartados, llévenlos hasta un sacerdote para bendición y discernimiento. Lo mejor es desapegar, orar por la alma de la persona y consagrar el hogar con agua benta y sal exorcizada. Y él concluye: la casa debe ser lugar de vida, no de prisión para energías de la muerte. Misterio número 2. Símbolos espirituales, falsificados o contaminados. Este es tal vez el más sorprendente de los tres. Papa León XIV alertó con firmeza: el enemigo sabe disfrazarse de ángel de luz, y hay crucifixos, terzos y imágenes que, en vez de proteger, contaminan. No es todo el crucifijo que carga la bendición de la cruz de Cristo. Infelizmente, hay muchos objetos vendidos como religiosos, pero que fueron producidos sin respeto, sin fe e incluso con intenciones espirituales contrarias a la Iglesia. Símbolos falsos, terzos fabricados para fines de superstición, medallas de santos que nunca existieron, o aún, objetos que pasaron por rituales ocultos antes de ser vendidos. El Papa fue incisivo: puedes estar usando un símbolo que debería protegerte, pero que te está enfraqueciendo espiritualmente. Esto sucede mucho con terzos coloridos, con símbolos de signos o figuras extrañas, medallas sin origen clara, compradas en tiendas esotéricas, imágenes de la Virgen María con fisionomías distorsionadas, trazos no cristianos, crucifixos donde Cristo tiene expresión demoníaca o es representado sin cruz. Y lo peor, muchos usan estos objetos en el pescozo, en el travesero, en el coche o en el cuarto de las niñas. El enseñamiento del Papa es directo: ningún objeto religioso debe entrar en su casa sin ser abençoado. Siempre pide discernimiento espiritual al adquirir algo sagrado. Prefiere objetos que vienen de fuentes católicas confiables y que hayan sido producidos por manos consagradas a la fe. Y él nos deja una pregunta retórica que debe ecoar en el corazón: si hasta los ángeles mal se disfrazan de luz, ¿por qué confiarías ciegamente en cualquier objeto que se diga santo? Misterio núcleo 3. Objetos de prácticas místicas, supersticiosas o ocultistas. Este es el más obvio para muchos, pero aún más ignorado por miles de familias católicas. El Papa León XIV afirmó: no se puede servir a dos señores. Quien confía en la protección de Dios no debe mantener símbolos paganos o supersticiosos dentro de casa. Y aún así muchos siguen. Figuras de Buda para atraer prosperidad. Ojo griego contra la enveja. Cristales y piedras para equilibrar la energía. Imágenes egipcias, ciganas, indígenas o asiáticas con fondo espiritual no cristiano. Cerraduras, filtros de sueños, cartas de tarot, runas, bucios, libros de horóscopo, astrología, simpatías o magia blanca. Papa León XIV denuncia con coraje: la superstición es la intentación de controlar lo invisible sin Dios, y eso es una grave desorden espiritual. ¿Cuántas casas católicas tienen crucifixo en la sala, pero también tienen ojo turco en la puerta y cristal en la ventana? ¿Cuántos padres rezan el terzo, pero guardan en cajas medallas recibidas en rituales esotéricos? No te engañes, el mal entra disfrazado de bien. Y cuando estas cosas son traídas para dentro del hogar, incluso por curiosidad, decoración o presente de alguien, el ambiente comienza a ser espiritualmente confuso. Papa León XIV dejó claro: juega fuera con coraje.
No venda, no doy. Renuncia en voz alta al espíritu de superstición. Haga un acto de fe. Reza al creyente, al terzo, y pide protección al Espíritu Santo. Consagre la casa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y alerta, no se puede brincar con lo invisible. Lo que no viene de Dios, aunque parezca bonito, atrae confusión. Estos son los 3 objetos que, según el Papa León XIV, no pueden permanecer en un hogar que desea paz, bendición y protección espiritual. Y la pregunta que nos deja es clara. ¿Estás dispuesto a elegir entre la seguridad de Dios y el apego a cosas que pueden estar alimentando el mal en tu casa? El Papa no trae este enseñamiento para asustar, sino para libertar. Nos conduce con amor, pero también con firmeza, a entender que nuestra casa necesita ser como el tabernáculo, pura, consagrada, cerrada con la luz del cielo. Y ahora que conoces la verdad, es hora de actuar. Ahora que el Papa León XIV nos reveló cuáles son los 3 objetos que más amenazan la paz y la protección espiritual de los hogares católicos, es hora de entender la profundidad de lo que fue dicho. No te llamaron solo para escuchar. Te llamaron para elegir entre el conforto de mantener todo como está o el acto valiente de purificar tu casa y liberar a tu familia de las amarras espirituales invisibles. Vamos a rehacer la jornada. ¿Qué descubriste? Objetos heredados de personas que murieron en pecado grave pueden ser portadores de peso espiritual. Símbolos religiosos falsificados, no abenzoados o contaminados, no protegen, enfraquecen. Objetos ligados a prácticas supersticiosas, místicas o ocultistas abren puertas espirituales peligrosas, incluso cuando son usados por decoración. Y tal vez ahora te estés preguntando, ¿pero por qué eso afasta las bendiciones? ¿Por qué objetos pueden impedir la gracia de Dios? El Papa León XIV responde con sabiduría. Dios respeta nuestra libertad y si permitimos que cosas impuras permanezcan en nuestro hogar, Él espera que tomemos una actitud antes de derramar su paz. Es como si la gracia estuviera al lado de afuera, golpeando la puerta, pero al lado de adentro hay ruidos, interferencias, sombras. Es necesario hacer silencio, limpar el terreno y abrir espacio para que la luz entre. Y aquí está el enseñamiento central: la bendición no habita donde hay desorden espiritual. Es por eso que, incluso rezando, muchos católicos aún no experimentan libertad total, porque continúan repitiendo estos 3 errores graves. Error ningún: pensar que solo la oración es suficiente. Sin tomar actitudes concretas, la oración es poderosa. Pero como dice la Escritura, la fe sin obras es muerta. Tiago 2:17, Papa León XIV enseña: quien solo reza, pero no tiene coraje de limpiar lo que está contaminado, está intentando servir a 2 señores. Necesitas actuar, abrir armarios, tocar gavetas olvidadas, mirar con ojos espirituales para dentro de tu hogar. Error núcleo 2: apegarse emocionalmente a objetos cargados. Muchas veces el enemigo se esconde en el afecto. Pero era de mi abuela, fue un regalo de mi mejor amiga. Es tan bonito, me recuerda a mi padre. Pero si aquel objeto está trayendo perturbación espiritual, necesitas elegir entre la recuerda y la paz. Papa León XIV advierte: el diablo se esconde donde hay apego, y la libertad empieza en el desapego. Error núcleo 3: eliminar el objeto, pero no consagrar el espacio. Muchos católicos dejan fuera lo que es impuro, pero se pierden de cerrar espiritualmente el espacio. Y el Papa es directo: cuando expulsas el mal, debes llenar el vacío con la presencia de Dios. Por eso aquí está lo que debes hacer ahora. ¿Qué hacer ahora? El paso a paso de la purificación espiritual del hogar. Uno examine su casa con coraje y fe. Abra gavetas, armarios, cajas. Separe todo lo que se encaja en los 3 misterios revelados. 2. Haga una oración de renuncia. Diga en voz alta: en nombre de Jesús, renuncio a todo objeto que no viene de Dios. Pido que el Espíritu Santo revele lo que necesita ser purificado en mi casa. 3. Desfázase del objeto con firmeza. No doy ni revenda. Jóguelo fuera o quemé con oración. 4. Purifique la casa con sacramentos. Use agua benta en los cómodos trazando el señal de la cruz en las puertas. Use sal exorcizado. Si tienes acceso, coloque un crucifixo abenzoado en la entrada principal. Reza en familia. Reza un rosario completo. Entregue el hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Haga un momento de oración y consagración. El Papa León XIV compartió en una homilia el testimonio de una mujer que sufría de insomnio hace 15 años.
Había hecho tratamientos, usado remedios, intentado terapias. Nada funcionaba. Hasta que un día, orientada por un padre, se deshizo de una imagen que mantenía en el cuarto, un regalo de una antigua amiga ligada al espiritismo. Al mismo día durmió en paz, y al mes siguiente su hija, que estaba afastada de la fe, volvió a ir a la misa. Otro testimonio citado por el Papa fue el de un joven que, al eliminar libros de ocultismo de la habitación heredada de su abuelo, se vio libre de pensamientos suicidas que lo perseguían hace años. Él mismo dijo: yo no sabía que vivía con las oscuras. Ahora siento que el aire en casa es diferente. Estas transformaciones son reales, porque Dios responde a la coraje, y cuando alguien actúa con fe, los cielos se mueven. Tienes ahora el conocimiento que muchos no tienen. Sabes lo que tienes que hacer. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti llama por la mudanza. Sientes que no puedes continuar viviendo con las puertas abiertas para el mal. Sabes que algo necesita ser hecho. No mañana, pero ahora. Y es por eso que el Papa León XIV nos enseñó un camino espiritual práctico para todos los que desean, de verdad, traer paz, luz y protección para dentro del propio hogar. Pero antes de revelar lo que es importante dejar claro que este desafío no es para los fracos en la fe, no es para los curiosos, ni para los que solo quieren intentar. Es para los que están dispuestos a luchar por su casa. Es para los que desean que Dios reine en cada lado de su familia. Si aceptas vivir este compromiso con fe y firmeza, aquí está el desafío. El desafío de los 7 días de purificación espiritual del hogar. Durante los próximos 7 días vas a 1. Remover un objeto sospechoso por día de su casa. Reza antes de empezar, pidiendo que el Espíritu Santo te muestre lo que necesita salir. Confía en su intuición espiritual. Si algo te trae dudas, es mejor retirarlo. A cada remoción diga: en nombre de Jesús, corto toda influencia espiritual que este objeto haya traído a mi casa. 2. Rezar el rosario completo todos los días, pidiendo libertad del hogar. Ofrezca cada misterio por una parte de la casa, sala, cocina, cuarto, etc. Visualice la luz de Dios penetrando los cómodos, iluminando todo lo que está escondido. 3. Consagrar cada cómodo con agua benta. Pase con reverencia. Trace el señal de la cruz en las puertas. Reza el Salmo 91 en voz alta al finalizar cada cómodo. Aquel que habita en el esconderijo del Altísimo. 4. Hacer un acto de renuncia diario. O todos los días declare: renuncio a toda influencia espiritual que no venga de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. 5. Colocar una imagen de Nuestra Señora o del Sagrado Corazón de Jesús en la entrada de la casa. La imagen debe ser bendecida. Será el señal visible de la consagración de su hogar. Este desafío es simple pero espiritual y profundamente eficaz. Papa León XIV dice: el mal se alimenta del silencio y de la omisión. Cuando la luz se levanta con decisión, se pierde la fuerza. Y es exactamente eso que vas a hacer: levantarte con la luz. Imagina lo que puede suceder después de 7 días. El ambiente de tu casa será más leve. Podrás dormir con más paz. Las peleas se cerrarán. Tu oración será más fuerte. Tus hijos comenzarán a volver al camino de Dios. Las puertas de bendiciones que estaban cerradas comenzarán a abrirse. Pero hay un secreto aquí. Todo esto solo se manifiesta cuando hay perseverancia. Es por eso que el Papa nos recuerda: Dios se agrada a aquellos que tienen constancia. El bien no viene del impulso, sino de la fidelidad. Ahora, si aceptas este desafío, confirme en los comentarios con la frase: yo acepto el desafío. Voy a purificar mi hogar en nombre de Jesús. Y si quieres, escriba también de qué ciudad nos está viendo. Porque sí, vamos a orar por ti y por tu casa. No tengas miedo. No estás solo en esta batalla. Hay una multitud de fieles alrededor del mundo haciendo este mismo desafío. Hay santos intercediendo por ti. Hay un papa rezando por ti. Pero hay que empezar. Hoy, ahora, en este momento. No dejes para mañana. Cada minuto que demoras, el mal sigue alimentándose de la brecha que está abierta. Compartir este video con alguien que te ama y que necesita saber de esto. Salve este mensaje. Vuelve todos los días y firme tu propósito con fe, porque quien persevera en este desafío verá con sus propios ojos la victoria de Dios en su casa. Ahora que escuchaste la verdad, ahora que el Papa León XIV abrió sus ojos espirituales para los peligros ocultos dentro de su casa,
Ahora que has sido desafiado a actuar, a purificar, a consagrar, es hora de cerrar las puertas del mal y abrir las ventanas del cielo. No importa cuántos años tu casa haya sido herida espiritualmente, no importa si cometiste errores en el pasado, si guardaste objetos impuros por ignorancia, o si has intentado librarte de todo y aún así sentiste que aún había oscuridad. Hoy, en este momento exacto, empieza un nuevo tiempo, porque la luz solo necesita una fresta para entrar, y tú estás abriendo esta fresta ahora. El Papa León XIV siempre repitió en sus homilías sobre la liberación del hogar: la casa consagrada se convierte en una muralla contra las oscuridades, no porque sea perfecta, sino porque fue entregada al Dios vivo, y es exactamente eso que vamos a hacer ahora. Si es posible, cierra tus ojos, respira profundamente. Si estás con tu familia, invítalos a rezar con ti. Si estás solo, recuerda, el cielo entero se une a tu oración en este momento. Oración guiada de consagración espiritual del hogar. Señor Jesucristo, te adoramos y te reconocemos como el único Señor de esta casa. Pedimos ahora, con toda humildad, que tu sangre preciosa purifique cada cuarto, cada pared, cada objeto que aquí está. Si aquí entró algo que no viene de ti, lo rechazamos ahora en tu nombre y pedimos: lava este hogar con tu Espíritu Santo. Nosotros consagramos cada espacio de esta casa: la sala donde nos reunimos, la cocina donde compartimos el pan, los cuartos donde descansamos, las ventanas, las puertas, los espejos, los cantos. Que todo aquí sea templo de tu presencia. Inmaculado, Corazón de María, Madre de Dios y nuestra Madre, entra ahora en este hogar con tu manto de pureza. Toca las heridas espirituales escondidas en esta casa. Cura memorias, disuelve maldiciones, expulsa todo espíritu contrario a la luz. Sagrado, Corazón de Jesús, cela esta casa con tu misericordia. Coloca tus ángeles en las puertas y las ventanas, para que nada del enemigo tenga acceso a este hogar. San Miguel Arcángel, defiéndonos en el combate, sea este hogar tu campo de vigilancia y tu misión de protección. Y nosotros declaramos: a partir de hoy, esta casa es consagrada a Dios. Esta casa pertenece a la luz. Esta casa será abrigo de bendiciones, fuente de cura y territorio sagrado de la presencia de Dios. Amén. Ahora respira profundo. La paz que estás sintiendo en este momento no es una ilusión. Ella es fruto de la presencia de Dios respondiendo a su fe. Papa León XIV nos enseñó que no hay casa oscura demasiado que no pueda ser iluminada. No hay dolor que Dios no pueda transformar en bendición. No estás más solo. A partir de este video, tu casa comenzó una jornada espiritual de restauración. Pero recuerda, la luz necesita ser alimentada todos los días. Sigue orando, sigue limpiando el ambiente con fe, sigue rechazando todo lo que no pertenece a Dios. Y nunca te olvides, cuando tú purificas tu hogar, tú también estás purificando tu propia alma. El ambiente en el que vives molda el ambiente en el que tu alma respira. Por eso, cuide con celo. Ahora te invito a dejar aquí en los comentarios de cuál ciudad nos estás viendo. Y si quieres, deja el nombre de tu familia en tu hogar. Vamos a orar por ti todos los días, uno por uno. Y si este mensaje tocó tu corazón, inscríbete ahora en este canal. Aquí no es solo contenido, es batalla espiritual, es dirección, es cura, es el reflejo de lo que Papa León XIV se viene enseñando a toda la Iglesia. El hogar cristiano necesita ser nuevamente un santuario. Compartir este mensaje con alguien que te ama. No te imaginas cuántas casas están aprisionadas sin saber. Si puedes ser canal de libertad para alguien, sea ahora. Que Dios te bendiga, que el Inmaculado Corazón de María te cubra y que los ángeles del Señor nunca dejen de habitar su casa. Amén. ¿Sientes que hay algo extraño en tu casa? Como si el ambiente siempre estuviera pesado. Como si, por más que rezases, la paz nunca llegase de verdad. Ya sucedió de todo dar mal de una hora a la otra. Enfermedades repentinas, peleas, familiares sin motivo, pérdida de dinero, cansado inexplicable, insomnio, incluso pesadelos constantes o la sensación de ser observado. ¿Será que esto es coincidencia? ¿O será que hay alguna abertura espiritual dentro de tu casa? ¿No estás conviviendo todos los días con objetos que traen maldición, energías sombrías o presencias que bloquean la acción de los ángeles? El Papa León XIV nos hizo una alerta directo y urgente. Hay objetos en muchos hogares católicos que nunca deberían estar allí. Y él no está hablando solo de objetos ligados a la brujería o magia negra. No,
El mayor peligro está justamente en los objetos que parecen inofensivos, pero esconden una carga espiritual perversa. Y si yo te dijera que el Papa León XIV reveló cuáles son los 3 objetos que necesitas sacar de tu casa inmediatamente, y que él aún enseñó cómo protegerse después de liberarse de ellos, para que tu hogar vuelva a ser un lugar de benedicción, salud, luz y protección divina, esas enseñanzas no están en cualquier lugar, no son para cualquiera. Son revelaciones reservadas para los hijos y hijas que están sedentos por la verdad, que desean proteger su hogar del mal y blindar a su propia familia con la luz de Dios. No llegaste aquí por acaso. No fue el algoritmo, fue el Espíritu Santo que te trajo. Tal vez estés viviendo bajo un peso espiritual sin entender de dónde viene. Tal vez la respuesta esté en algo que tú mismo colocaste dentro de tu casa. Papa León XIV, en sus años de dirección espiritual, vio con sus propios ojos lo que ciertos objetos causaron en la vida de personas buenas e inocentes. Familias destruidas, hijos que se afastaron de la fe, casamientos que se rompieron, personas que cayeron en vicios, todo esto por una pequeña brecha que fue abierta a través de un objeto impuro, contaminado o amaldizuado. Y no quedó en silencio, escribió, alertó, intercedió. Y ahora este mensaje está llegando a ti, porque tal vez esta sea tu última oportunidad de cerrar la puerta que el enemigo entró. ¿Quieres saber cuáles son estos objetos? ¿Quieres proteger tu casa como los santos lo protegían? ¿Quieres devolver la paz, la salud y la bendición que parecen haber desaparecido de tu hogar? Entonces quédate hasta el final de este video, porque el Papa León XIV te revelará todo. Y al final, él mismo enseñará una oración que puedes hacer para consagrar tu casa al Espíritu Santo y cortar cualquier influencia maligna que esté escondida en ella. Pero antes de seguir, respóndeme en los comentarios. ¿Sientes que hay algo malo en tu casa? ¿Que la paz se fue y no sabes por qué? Conta tu experiencia. Vamos a orar por ti. Y si crees en el poder de la fe, en la protección espiritual y en el llamado de los santos para una vida más pura y santa, entonces haz clic en me gusta y suscríbete ahora mismo en este canal. Porque quien se une a este canal y vive lo que es enseñado aquí, está abriéndose a una corriente de oración y protección que ya cambió la vida de miles. No estás solo. Y ahora quiero conducirte a uno de los mayores alertas espirituales que el Papa León XIV ya reveló. Una alerta que hizo después de visitar personalmente una casa donde la destrucción parecía inevitable, hasta que algo muy misterioso sucedió. Lo que estás a punto de escuchar no es boato, superstición o exagero popular. Es una verdad espiritual profunda, reconocida y enseñada por el propio Papa León XIV con base en relatos de exorcistas, directores espirituales y testimonios auténticos de fieles que sufrieron graves consecuencias espirituales dentro de sus propias casas. Durante una audiencia privada con un grupo de líderes espirituales que trabajan con libertación y discernimiento, el Papa León XIV escuchó una serie de relatos que tenían algo en común. Familias que vivían sobre constantes tribulaciones espirituales, sin saber el motivo, enfermedades que vinieron una después de la otra, luchas inexplicables entre padres y hijos, una tristeza constante flotando en el aire, hijos que abandonaban la fe sin motivo aparente, casas donde todo parecía dar mal, a pesar de la fe y de la oración. Fue entonces que al escuchar estos relatos, el Papa hizo una pausa larga, oró en silencio y dijo: hay casas donde el mal fue invitado a entrar, no con palabras, pero con objetos. Él explicó que en muchos de estos casos, la raíz espiritual del problema no estaba en las personas, sino en ciertos objetos dentro del hogar. Objetos cargados, espiritualmente impuros o incluso amaldizoados. Y lo más asombrante no siempre son estos. Objetos son obviamente malignos. En realidad, los más peligrosos sí son aquellos que parecen normales. El Papa León XIV confirmó con base en documentos y testimonios recibidos en el Vaticano que muchos hogares se convirtieron en ambientes espiritualmente vulnerables por causa de 3 tipos de objetos específicos, y declaró con firmeza: quien guarda estos objetos dentro de casa, sin saberlo, puede estar atrayendo perturbaciones, bloqueando gracias y hasta abriendo brechas para influencias demoníacas. Estas palabras no fueron ditas de forma sensacionalista, fueron ditas con dolor, con compasión y con el deseo de despertar al rebaño de Cristo. Pues, como el Papa mismo afirmó, el enemigo de Dios es sutil, se esconde y muchas veces se disfraza dentro de aquello que las personas más aman.
En una de sus catequesis sobre pureza espiritual del hogar, el Papa León XIV hizo la cuestión de recordar que no todo mal entra por la puerta de la frente, muchos entran escondidos, como si fueran inofensivos, y cuando nos damos cuenta, el ambiente está contaminado, la alma de la casa está herida. Él contó el caso de una familia católica de Europa que por más que rezase, jejuase y buscase confesión, no conseguía restaurar la paz en el hogar. Todo parecía trabado. La salud de los hijos, las finanzas, el casamiento, hasta que, por orientación espiritual de un padre exorcista, decidieron examinar profundamente cada objeto de la casa. Y fue entonces que encontraron en el fondo de una caja antigua un regalo que habían recibido hace años, una imagen decorativa con origen desconocida, ligada a prácticas paganas. Incluso sin saberlo, esa imagen estaba cargada espiritualmente. Cuando la retiraron y consagraron el hogar con oración y agua benta, la atmósfera cambió, la paz regresó, el hogar respiró. Este y muchos otros testimonios llegaron a las manos del Papa, y movido por el Espíritu Santo, él decidió reunir los 3 objetos más peligrosos que aún hoy se esconden en las casas católicas, y preparar una alerta pastoral sobre ellos. No es magia, no es superstición, es realidad espiritual. Y él deja eso muy claro. Dios actúa a través de los signos sagrados, pero el enemigo también intenta actuar a través de los signos corrompidos. ¿Sabes lo que está guardado en sus cajas? ¿Conoces la historia de los objetos que heredaron de alguien? ¿Será que sin percibir estás manteniendo dentro de tu casa un canal de perturbación espiritual? Es por eso que el Papa León XIV rompió el silencio, porque él sabe que muchas familias están sufriendo por no saberlo. Y él desea, con ese enseñamiento, rescatar la luz que se fue apagando dentro de los hogares. Y ahora, con profundo senso de responsabilidad espiritual, nos vamos a revelar cuáles son los 3 objetos que el Papa identificó como espiritualmente peligrosos. Y más importante aún, te vamos a enseñar cómo actuar para protegerte después de removerlos. Porque no basta dejar fuera, es necesario limpiar espiritualmente, es necesario cerrar el hogar. Es necesario consagrar cada ambiente a la luz de Dios. Misterio número 1. Objetos heredados de personas que murieron en pecado grave. El Papa León XIV fue claro en su alerta: cuando alguien muere en estado de grave afastamiento de Dios, su memoria y sus bienes pueden cargar una atmósfera espiritual de perturbación. Muchos fieles mantienen dentro de casa ropas, joyas, cartas, retratos, libros y objetos personales de familiares fallecidos sin considerar el estado espiritual en que aquella persona murió. Y el Papa alerta: el enemigo se aprovecha de la ignorancia espiritual. Él se ancora en aquello que no fue consagrado, en aquello que fue marcado por la dolor, por el vicio, por la rebelión contra Dios. ¿Cuántos objetos guardas por apego emocional, pero que pertenecían a alguien que vivió una vida afastada de la fe? ¿Ya te preguntaste por qué, desde que trajiste aquel mueble o aquel retrato para dentro de casa, el ambiente se volvió más tenso, más frío, más cargado? El Papa nos enseña que la alma de quien partió pertenece a Dios, pero los rastros que quedaron necesitan ser purificados. Por eso, él orienta: nunca guarde objetos de alguien que vivió en el ocultismo, que zumbaba de la fe, que cultivaba vicios o murió en rebelión espiritual. Si estos objetos no pueden ser descartados, llévenlos hasta un sacerdote para bendición y discernimiento. Lo mejor es desapegar, orar por la alma de la persona y consagrar el hogar con agua benta y sal exorcizada. Y él concluye: la casa debe ser lugar de vida, no de prisión para energías de la muerte. Misterio número 2. Símbolos espirituales, falsificados o contaminados. Este es tal vez el más sorprendente de los 3. Papa León XIV alertó con firmeza: el enemigo sabe disfrazarse de ángel de luz, y hay crucifixos, terzos y imágenes que, en vez de proteger, contaminan. No es todo el crucifijo que carga la bendición de la cruz de Cristo. Infelizmente, hay muchos objetos vendidos como religiosos, pero que fueron producidos sin respeto, sin fe e incluso con intenciones espirituales contrarias a la Iglesia. Símbolos falsos, terzos fabricados para fines de superstición, medallas de santos que nunca existieron, o aún, objetos que pasaron por rituales ocultos antes de ser vendidos. El Papa fue incisivo: puedes estar usando un símbolo que debería protegerte, pero que te está enfraqueciendo espiritualmente. Esto sucede mucho con terzos coloridos, con símbolos de signos o figuras extrañas, medallas sin origen clara, compradas en tiendas esotéricas, imágenes de la Virgen María con fisionomías distorsionadas,
trazos no cristianos, crucifixos donde Cristo tiene expresión demoníaca o es representado sin cruz. Y lo peor, muchos usan estos objetos en el pescozo, en el travesero, en el coche o en el cuarto de las niñas. El enseñamiento del Papa es directo. Ningún objeto religioso debe entrar en su casa sin ser abençoado. Siempre pide discernimiento espiritual al adquirir algo sagrado. Prefiere objetos que vienen de fuentes católicas confiables y que hayan sido producidos por manos consagradas a la fe. Y él nos deja una pregunta retórica que debe ecoar en el corazón. Si hasta los ángeles mal se disfrazan de luz, ¿por qué confiarías ciegamente en cualquier objeto que se diga santo? Misterio núcleo 3. Objetos de prácticas místicas, supersticiosas o ocultistas. Este es el más obvio para muchos, pero aún más ignorado por miles de familias católicas. El Papa León XIV afirmó: no se puede servir a dos señores. Quien confía en la protección de Dios no debe mantener símbolos paganos o supersticiosos dentro de casa, y aún así muchos siguen. Figuras de Buda para atraer prosperidad. Ojo griego contra la enveja. Cristales y piedras para equilibrar la energía. Imágenes egipcias, ciganas, indígenas o asiáticas con fondo espiritual no cristiano. Cerraduras, filtros de sueños, cartas de tarot, runas, bucios, libros de horóscopo, astrología, simpatías o magia blanca. Papa León XIV denuncia con coraje: la superstición es la intentación de controlar lo invisible sin Dios, y eso es una grave desorden espiritual. ¿Cuántas casas católicas tienen crucifixo en la sala, pero también tienen ojo turco en la puerta y cristal en la ventana? ¿Cuántos padres rezan el terzo, pero guardan en cajas medallas recibidas en rituales esotéricos? No te engañes, el mal entra disfrazado de bien. Y cuando estas cosas son traídas para dentro del hogar, incluso por curiosidad, decoración o presente de alguien, el ambiente comienza a ser espiritualmente confuso. Papa León XIV dejó claro: juega fuera con coraje. No venda, no doy. Renuncia en voz alta al espíritu de superstición. Haga un acto de fe. Reza al creyente, al terzo, y pide protección al Espíritu Santo. Consagre la casa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y alerta: no se puede brincar con lo invisible. Lo que no viene de Dios, aunque parezca bonito, atrae confusión. Estos son los tres objetos que, según el Papa León XIV, no pueden permanecer en un hogar que desea paz, bendición y protección espiritual. Y la pregunta que nos deja es clara: ¿estás dispuesto a elegir entre la seguridad de Dios y el apego a cosas que pueden estar alimentando el mal en tu casa? El Papa no trae este enseñamiento para asustar, sino para libertar. Nos conduce con amor, pero también con firmeza, a entender que nuestra casa necesita ser como el tabernáculo, pura, consagrada, cerrada con la luz del cielo. Y ahora que conoces la verdad, es hora de actuar. Ahora que el Papa León XIV nos reveló cuáles son los tres objetos que más amenazan la paz y la protección espiritual de los hogares católicos, es hora de entender la profundidad de lo que fue dicho. No te llamaron solo para escuchar. Te llamaron para elegir entre el conforto de mantener todo como está o el acto valiente de purificar tu casa y liberar a tu familia de las amarras espirituales invisibles. Vamos a rehacer la jornada. ¿Qué descubriste? Objetos heredados de personas que murieron en pecado grave pueden ser portadores de peso espiritual. Símbolos religiosos falsificados, no abençoados o contaminados, no protegen, enfraquecen. Objetos ligados a prácticas supersticiosas, místicas o ocultistas abren puertas espirituales peligrosas, incluso cuando son usados por decoración. Y tal vez ahora te estés preguntando: ¿pero por qué eso afasta las bendiciones? ¿Por qué objetos pueden impedir la gracia de Dios? El Papa León XIV responde con sabiduría: Dios respeta nuestra libertad y si permitimos que cosas impuras permanezcan en nuestro hogar, Él espera que tomemos una actitud antes de derramar su paz. Es como si la gracia estuviera al lado de afuera, golpeando la puerta, pero al lado de adentro hay ruidos, interferencias, sombras. Es necesario hacer silencio, limpar el terreno y abrir espacio para que la luz entre. Y aquí está el enseñamiento central: la bendición no habita donde hay desorden espiritual. Es por eso que, incluso rezando, muchos católicos aún no experimentan libertad total, porque continúan repitiendo estos tres errores graves. Error ningún: pensar que solo la oración es que es suficiente. Sin tomar actitudes concretas, la oración es poderosa. Pero como dice la Escritura, la fe sin obras es muerta.
Tiago 2:17, Papa León XIV enseña: quien solo reza, pero no tiene coraje de limpiar lo que está contaminado, está intentando servir a dos señores. Necesitas actuar, abrir armarios, tocar gavetas olvidadas, mirar con ojos espirituales para dentro de tu hogar. Error núcleo 2. Apegarse emocionalmente a objetos cargados. Muchas veces el enemigo se esconde en el afecto. Ah, pero era de mi abuela, fue un regalo de mi mejor amiga. Es tan bonito, me recuerda a mi padre. Pero si aquel objeto está trayendo perturbación espiritual, necesitas elegir entre la recuerda y la paz. Papa León XIV advierte: el diablo se esconde donde hay apego, y la libertad empieza en el desapego. Error núcleo 3. Eliminar el objeto, pero no consagrar el espacio. Muchos católicos dejan fuera lo que es impuro, pero se pierden de cerrar espiritualmente el espacio. Y el Papa es directo: cuando expulsas el mal, debes llenar el vacío con la presencia de Dios. Por eso aquí está lo que debes hacer ahora. ¿Qué hacer ahora? El paso a paso de la purificación espiritual del hogar. Uno, examine su casa con coraje y fe. Abra gavetas, armarios, cajas. Separe todo lo que se encaja en los 3 misterios revelados. 2, haga una oración de renuncia. Diga en voz alta: en nombre de Jesús, renuncio a todo objeto que no viene de Dios. Pido que el Espíritu Santo revele lo que necesita ser purificado en mi casa. 3, desfázase del objeto con firmeza. No doy ni revenda. Jóguelo fuera o quemé con oración. 4. Purifique la casa con sacramentos. Use agua benta en los cómodos trazando el señal de la cruz en las puertas. Use sal exorcizado. Si tienes acceso, coloque un crucifixo abenzoado en la entrada principal. Saco reza en familia. Reza un rosario completo. Entregue el hogar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Haga un momento de oración y consagración. El Papa León XIV compartió en una homilia el testimonio de una mujer que sufría de insomnio hace 15 años. Había hecho tratamientos, usado remedios, intentado terapias. Nada funcionaba. Hasta que un día, orientada por un padre, se deshizo de una imagen que mantenía en el cuarto, un regalo de una antigua amiga ligada al espiritismo. Al mismo día durmió en paz, y al mes siguiente su hija, que estaba afastada de la fe, volvió a ir a la misa. Otro testimonio citado por el Papa fue el de un joven que, al eliminar libros de ocultismo de la habitación heredada de su abuelo, se vio libre de pensamientos suicidas que lo perseguían hace años. Él mismo dijo: yo no sabía que vivía con las oscuras. Ahora siento que el aire en casa es diferente. Estas transformaciones son reales, porque Dios responde a la coraje, y cuando alguien actúa con fe, los cielos se mueven. Tienes ahora el conocimiento que muchos no tienen. Sabes lo que tienes que hacer. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti llama por la mudanza. Sientes que no puedes continuar viviendo con las puertas abiertas para el mal. Sabes que algo necesita ser hecho. No mañana, pero ahora. Y es por eso que el Papa León XIV nos enseñó un camino espiritual práctico para todos los que desean, de verdad, traer paz, luz y protección para dentro del propio hogar. Pero antes de revelar lo que es importante dejar claro que este desafío no es para los fracos en la fe, no es para los curiosos, ni para los que solo quieren intentar. Es para los que están dispuestos a luchar por su casa. Es para los que desean que Dios reine en cada lado de su familia. Si aceptas vivir este compromiso con fe y firmeza, aquí está el desafío. El desafío de los 7 días de purificación espiritual del hogar. Durante los próximos 7 días vas a 1. Remover un objeto sospechoso por día de su casa. Reza antes de empezar, pidiendo que el Espíritu Santo te muestre lo que necesita salir. Confía en su intuición espiritual. Si algo te trae dudas, es mejor retirarlo. A cada remoción diga: en nombre de Jesús, corto toda influencia espiritual que este objeto haya traído a mi casa. 2. Rezar el rosario completo todos los días, pidiendo libertad del hogar. Ofrezca cada misterio por una parte de la casa, sala, cocina, cuarto, etc. Visualice la luz de Dios penetrando los cómodos, iluminando todo lo que está escondido. 3. Consagrar cada cómodo con agua benta. Pase con reverencia. Trace el señal de la cruz en las puertas. Reza el Salmo 91 en voz alta al finalizar cada cómodo. Aquel que habita en el esconderijo del Altísimo. 4. Hacer un acto de renuncia diario. O todos los días declare:
Renuncio a toda influencia espiritual que no venga de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. 5. Colocar una imagen de Nuestra Señora o del Sagrado Corazón de Jesús en la entrada de la casa. La imagen debe ser bendecida. Será el señal visible de la consagración de su hogar. Este desafío es simple pero espiritual y profundamente eficaz. Papa León XIV dice, el mal se alimenta del silencio y de la omisión. Cuando la luz se levanta con decisión, se pierde la fuerza. Y es exactamente eso que vas a hacer, levantarte con la luz. Imagina lo que puede suceder después de 7 días. El ambiente de tu casa será más leve. Podrás dormir con más paz. Las peleas se cerrarán. Tu oración será más fuerte. Tus hijos comenzarán a volver al camino de Dios. Las puertas de bendiciones que estaban cerradas comenzarán a abrirse. Pero hay un secreto aquí. Todo esto solo se manifiesta cuando hay perseverancia. Es por eso que el Papa nos recuerda. Dios se agrada a aquellos que tienen constancia. El bien no viene del impulso, sino de la fidelidad. Ahora, si aceptas este desafío, confirme en los comentarios con la frase «Yo acepto el desafío». Voy a purificar mi hogar en nombre de Jesús. Y si quieres, escriba también de qué ciudad nos está viendo. Porque sí, vamos a orar por ti y por tu casa. No tengas miedo. No estás solo en esta batalla. Hay una multitud de fieles alrededor del mundo haciendo este mismo desafío. Hay santos intercediendo por ti. Hay un papa rezando por ti. Pero hay que empezar. Hoy, ahora, en este momento. No dejes para mañana. Cada minuto que demoras, el mal sigue alimentándose de la brecha que está abierta. Compartir este video con alguien que te ama y que necesita saber de esto. Salve este mensaje. Vuelve todos los días y firme tu propósito con fe, porque quien persevera en este desafío verá con sus propios ojos la victoria de Dios en su casa. Ahora que escuchaste la verdad, ahora que el Papa León XIV abrió sus ojos espirituales para los peligros ocultos dentro de su casa, ahora que has sido desafiado a actuar, a purificar, a consagrar, es hora de cerrar las puertas del mal y abrir las ventanas del cielo. No importa cuántos años tu casa haya sido herida espiritualmente, no importa si cometiste errores en el pasado, si guardaste objetos impuros por ignorancia, o si has intentado librarte de todo y aún así sentiste que aún había oscuridad. Hoy, en este momento exacto, empieza un nuevo tiempo, porque la luz solo necesita una fresta para entrar, y tú estás abriendo esta fresta ahora. El Papa León XIV siempre repitió en sus homilías sobre la liberación del hogar. La casa consagrada se convierte en una muralla contra las oscuridades, no porque sea perfecta, sino porque fue entregada al Dios vivo, y es exactamente eso que vamos a hacer ahora. Si es posible, cierra tus ojos, respira profundamente. Si estás con tu familia, invítalos a rezar con ti. Si estás solo, recuerda, el cielo entero se une a tu oración en este momento. Oración guiada de consagración espiritual del hogar. Señor Jesucristo, te adoramos y te reconocemos como el único Señor de esta casa. Pedimos ahora, con toda humildad, que tu sangre preciosa purifique cada cuarto, cada pared, cada objeto que aquí está. Si aquí entró algo que no viene de ti, lo rechazamos ahora en tu nombre y pedimos, lava este hogar con tu Espíritu Santo. Nosotros consagramos cada espacio de esta casa. La sala donde nos reunimos, la cocina donde compartimos el pan, los cuartos donde descansamos, las ventanas, las puertas, los espejos, los cantos, que todo aquí sea templo de tu presencia. Inmaculado, Corazón de María, Madre de Dios y nuestra Madre, entra ahora en este hogar con tu manto de pureza. Toca las heridas espirituales escondidas en esta casa. Cura memorias, disuelve maldiciones, expulsa todo espíritu contrario a la luz. Sagrado, Corazón de Jesús, cela esta casa con tu misericordia. Coloca tus ángeles en las puertas y las ventanas, para que nada del enemigo tenga acceso a este hogar. San Miguel Arcángel, defiéndonos en el combate, sea este hogar tu campo de vigilancia y tu misión de protección. Y nosotros declaramos, a partir de hoy, esta casa es consagrada a Dios. Esta casa pertenece a la luz. Esta casa será abrigo de bendiciones, fuente de cura y territorio sagrado de la presencia de Dios. Amén. Ahora respira profundo. La paz que estás sintiendo en este momento no es una ilusión. Ella es fruto de la presencia de Dios respondiendo a su fe. Papa León XIV nos enseñó que no hay casa oscura demasiado que no pueda ser iluminada. No hay dolor que Dios no pueda transformar en bendición.
No estás más solo. A partir de este video, tu casa comenzó una jornada espiritual de restauración. Pero recuerda, la luz necesita ser alimentada todos los días. Sigue orando, sigue limpiando el ambiente con fe, sigue rechazando todo lo que no pertenece a Dios. Y nunca te olvides, cuando tú purificas tu hogar, tú también estás purificando tu propia alma. El ambiente en el que vives molda el ambiente en el que tu alma respira. Por eso, cuide con celo. Ahora te invito a dejar aquí en los comentarios de cuál ciudad nos estás viendo. Y si quieres, deja el nombre de tu familia en tu hogar. Vamos a orar por ti todos los días, uno por uno. Y si este mensaje tocó tu corazón, inscríbete ahora en este canal. Aquí no es solo contenido, es batalla espiritual, es dirección, es cura, es el reflejo de lo que Papa León XIV se viene enseñando a toda la iglesia. El hogar cristiano necesita ser nuevamente un santuario. Compartir este mensaje con alguien que te ama. No te imaginas cuántas casas están aprisionadas sin saber. Si puedes ser canal de libertad para alguien, sea ahora. Que Dios te bendiga, que el Inmaculado Corazón de María te cubra y que los ángeles del Señor nunca dejen de habitar su casa. Amén.